Hola mis amigos, bienvenidos a Metaeconomía. Este programa está dedicado a estudiar, analizar y a proponer soluciones respecto a las tendencias económicas, a las tendencias sobre el crecimiento, el desarrollo y la excelencia organizacional, sobre liderazgo, planificación, productividad y crecimiento personal. Hoy nos acompaña nuevamente el ingeniero Ender Carrizo, quien es un consultor de mucho nivel en los temas de liderazgo, planificación, productividad y negociación y resolución de conflictos, que es justamente el tema que vamos a tratar hoy. Hoy vamos a hablar sobre la diferencia entre transformación y resolución de conflictos. Hola, Ender, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes, Alberto. ¿Cómo estás? Y también un saludo a tu distinguida y respetable audiencia. De nuevo, complacido de estar en tu programa y siempre a la orden. Gracias. Ender, el tema de la resolución o solución de conflictos es conocido. Estamos hablando de que existen muchas estrategias, muchos métodos, muchos mecanismos para lograr resolver conflictos entre partes involucradas que tienen percepciones diferentes sobre una misma realidad y perspectivas y, por supuesto, interpretan la realidad de manera particular. Y en ese conflicto, pues, tienen que sentarse a negociar, tienen que sentarse a dirimir las diferencias para buscar una solución que sea, que satisfaga los intereses de las partes. Existen muchos métodos. El más conocido es el método de Harvard. Incluso Stephen Covey, en uno de sus últimos libros, creo que se llama La Tercera Alternativa, él habla de un método muy interesante que es la sinergia para lograr soluciones tan poderosas que satisface a las partes, supera las expectativas de las partes en conflicto. Pero tú estás hablando de algo que es poco conocido, que es el tema de transformar un conflicto. Entonces, la pregunta es, vamos a definir primero conflicto y luego te dejo la segunda pregunta, que cuál es la diferencia entre resolución de conflicto, solución de conflicto y transformación de un conflicto. Ok. Bueno, como dice también el conocido y querido Stephen Covey, lo primero es lo primero, ¿no? Entonces, lo primero es poner el tema en un contexto de tal manera de ir situando paulatina y gradualmente un tema tan complejo como es el tema de la resolución y transformación de conflicto. Como se dice en planificación estratégica, texto sin contexto es un pretexto. Entonces tenemos que poner esto en contexto, ¿no? Entonces, en materia de interacciones humanas, tanto personales como organizacionales, los conflictos son un asunto de suma importancia. Yo no sé si esto se ha medido alguna vez, pero se habrá determinado cuál es el costo de un conflicto, incluido el costo de la rotura del rompimiento de los vínculos y de todo el proceso de consecuencias que se produce aguas abajo. Entonces es un tema de suma importancia que no puede pasar por debajo de la mesa, tanto en el plano personal como en el plano organizacional. Por eso es que el conflicto es un reto de liderazgo para cualquier persona u organización o sociedad en general. Pues un conflicto, por decir algo, en un pueblo sobre maltratos de los cuerpos policiales, etcétera, etcétera, tiene que haber un abordaje que permita que no solamente se resuelva parcialmente el conflicto, sino que se transforme. Pero de eso lo vamos a ir engranando y abordando, Pablo, en la medida que avance la presentación, ¿no? Entonces decíamos que el conflicto tiene un aspecto importante porque tiene un alto impacto en el aspecto legal, el económico y inclusive en el aspecto relacional, que para mí es uno de los más graves, ¿no? Que se generan como consecuencia, por supuesto, de un enfoque inadecuado de los conflictos, tanto en el plano personal como social y organizacional, entre otros sectores, ¿no? Ahora bien, cuando yo estuve preparando la presentación, dije, y es la esencia de la transformación del conflicto, velo como algo positivo, no como el conflicto es como algo desagradable, sino como algo positivo, que es como un síntoma de un problema que nos permite descubrir una oportunidad para detectar lo que en condiciones normales no se ve, pero que está latente, está enmascarado,
está oculto y que, por ejemplo, en las organizaciones crea rumores, chismes, cualquier cantidad de situaciones que impide que la productividad se pueda generar, ¿no? Es preferible que el conflicto se desenmascare, no esté latente, oculto allí, y abordarlo, pero no abordarlo como cualquier tema de resolverlo transitoriamente, sino en su genoestructura. La transformación aborda el conflicto en su parte más íntima del conflicto, en la genoestructura, y ya eso lo vamos a presentar un poquito más adelante con el modelo que traemos, ¿no? Ahora, esto que parece tan fácil no es fácil. Por eso es que hay que hacer, como dije al principio, un trabajo muy fuerte de desarrollo del liderazgo personal y organizacional para abordar el conflicto en sus raíces. Es decir, las partes que forman parte de, perdón, las partes que constituyen un conflicto, primero tienen que generar un cambio de paradigma, un cambio de prejuicios que permita abordar los diferentes estilos que vamos a ver a continuación, el conflicto. Entonces, por allí parte la cosa, ¿no? Entonces, lo primero es eso, reconocer y tomar conciencia que los conflictos son, primero, por naturaleza inestructurados. No hay nada más inestructurado que un conflicto, porque ahí interviene la parte espiritual de la persona, la parte mental, la parte emocional y la parte física propiamente del conflicto, que es el vínculo, ¿no? Y por eso es que es necesario abordarlos en profundidad, comprender sus diferentes componentes, como dijimos, el espiritual, el mental, el emocional y la parte física, que están presentes en lo que son todas las interacciones humanas, incluido el conflicto. Entonces, es por esto que esta presentación, que es corta, no lo vamos a ver como una receta mágica de pasos que vamos a seguir. Tú hablabas de las técnicas de la Universidad de Harvard. Esas son técnicas de negociación donde hay mediaciones y una serie de elementos, pero que son para resolución de conflictos. Como técnicas de negociación pueden contribuir a funcionar. Lo que pasa es que la transformación es un paso más arriba de la resolución. Es decir, la resolución está incluida en la transformación, pero no es suficiente, ¿no? Entonces, vamos a decir como esto como un bosquejo inicial básico. Entonces, el carácter inestructurado del conflicto hace que existan presentes muchas de las variables, pero lo más importante y para ir focalizando es que vamos a ver el conflicto en su ámbito de la comunicación, en su más amplia concepción y recorrido. Es decir, cómo nos comunicamos desde lo más profundo de nosotros, desde el ser, pasando por las diferentes dimensiones que son parte de la vida misma, es decir, desde los prejuicios, los paradigmas, los pensamientos, las emociones y finalmente hasta caer en la acción. Y desde allí lo vamos. ¿Por qué en las organizaciones los problemas no se radican para siempre? ¿Por qué en la política, en el ejercicio del poder administrativo público, los problemas nunca desaparecen, pero ni siquiera temporalmente? Porque estamos acostumbrados a diseñar soluciones en función de los efectos del problema y no de las causas que explican los problemas, que es la genética a lo cual te referiste. Genética, estamos hablando de genes, donde está la raíz, donde está la clave, lo más profundo del problema. Es como el iceberg. Lo que uno ve sobre el nivel del mar es el 5% de la masa del iceberg. El 95% está oculto en el mar. Así pasa con los problemas. Lo que uno ve en los problemas, o sea, los efectos, los síntomas del problema, es apenas el 5%. El 95% está oculto y tenemos que hacer uso de herramientas gerenciales y científicas para descubrir las causas que lo explican, lo que tú dices asertivamente, que es la genética del problema. Entonces quería... Ok, Alberto, tú habías comentado en la parte de lo que es la genética y es totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Quería, antes de abordar lo que es la definición del conflicto, decir de que el conflicto como es un problema y como todo problema debe ser procesado y describir, ver cuáles son los descriptores principales de ese problema, de ese conflicto y ver las causas y los nudos críticos que forman parte de ese conflicto. Eso no lo hace la resolución de conflictos tradicional.
Y por eso es que el tema de los conflictos fallan, porque no van a la raíz del problema. Pero más importante que determinar los nudos críticos es cómo se relaciona un nudo crítico con otro. Porque en esa interrelación de nudos críticos o de causa es donde va a privar las soluciones alternativas que se presenten. Porque es que en la solución, yo digo que se denomina conflicto a todo tipo de disputa, que ya no vamos a referir a lo que es la disputa, o divergencia entre dos o más partes, en base a sus diferentes necesidades, intereses, situaciones y realidades. Y desde este punto de vista también, cuya principal característica, que aparentemente el triunfo de una implica a la aniquilación de la otra. Eso es algo, una definición que puede entender cualquier persona común. Por supuesto, hay distintos niveles de conflicto. No podemos hablar de un conflicto personal, un conflicto estructural, organizacional, un conflicto político, un conflicto social. Entre mayor sea la magnitud del conflicto y la complejidad del conflicto, es donde cobra mayor fuerza el concepto de transformación de conflicto, ¿no? Correcto. Entonces, en esta definición, que está metido lo que es las disputas, esa representa un nivel muy primario del conflicto. Una disputa es un nivel muy primario del conflicto. Son los desacuerdos que involucran intereses negociables. Por ejemplo, en una pareja quiere ver un programa de televisión y quieren tener el control. Ahí hay una disputa por el control del televisor. Y eso lo pueden negociar entre ellos. Un día ve uno utiliza el control y el otro día el otro. Es decir, eso es una disputa, pero que forma parte, una parte muy primaria del conflicto, ¿no? Pero volviendo al tema de la definición del conflicto, vemos cómo se ve allí reflejado en esa definición el carácter inestructurado del conflicto, que fue lo que hablamos nosotros al principio, ¿no? Y que requiere el uso de las 4 inteligencias, de los 4 dones de nacimiento, de las 4 inteligencias que todos nacemos con ellos. Lo que pasa es que se van perdiendo en el tiempo. Y para ello pudiéramos recrear brevemente esta definición en situaciones particulares de acuerdo a diferentes estilos, prejuicios o paradigmas de los participantes, ¿no? Y el conflicto como un gano-pierdes. En ese conflicto se actúa bajo la lógica. Si yo consigo lo que quiero, tú no consigues lo que quieres. Entonces, las personas que tienen este estilo son proclives a utilizar el poder, la autoridad, la imposición, los títulos. Yo soy el profesor emérito de yo no sé qué, etcétera, etcétera, para decir aquí estoy ganando yo, ¿no? El conflicto del ganar-perder, centrado básicamente, como veremos más adelante, en la escasez. Y muchas personas tienen inculcado este conflicto desde su educación familiar y escolar recibida. Acuérdate cuando nosotros estudiábamos que había el tema de las notas y de la competencia, porque el que era mejor y todo eso, lo cual no es malo en algunos sentidos. Por ejemplo, en el deporte no es malo. Pero en los ámbitos de interacciones y estos paradigmas lo llevan a competir y, como dijimos, funciona en algunos aspectos de la vida, pero en otros representa un obstáculo grande, sobre todo en el plano relacional, ¿no? Y aquí los paradigmas que privan son la escasez, o sea, no es la abundancia, no hay para todo, vamos a decir, la competencia y la comparación. Y en el fondo yo diría que hasta el miedo, porque toda persona que ve la vida de esa manera, en el fondo oculta profundos miedos, profundos temas de autoestima, etcétera, ¿no? Entonces, las personas que tienen este tipo de conflictos tienen un estilo de abordar un conflicto, valora sus propias convicciones, pero no valora las convicciones y tiene poca consideración y le da poco valor por las convicciones de los demás. Entonces, el otro estilo es el pierdo-ganas. Entonces, este estilo es peor que el gano-pierde, porque la persona es una actitud de entrega, no se genera ninguna expectativa sobre el conflicto, no le importa a la persona, son personas sin requerimientos ni visión, son personas deseosas de agradar, son aquellas personas débiles, deseosas de agradar, de apaciguar, buscan la aceptación, la popularidad. Bueno, nosotros conocemos mucha gente que es así, ¿no? Son personas débiles de carácter y en una negociación capitulan, ceden y renuncian. Prefiero perder, pero prefiero que tú estés contento, pues. Estas personas tienen una alta consideración
una puntuación, alta puntuación en consideración a los demás, pero tiene muy baja valentía. Eso es tan propenso a un pierde ganas. Y entonces allí lo gana-pierde lo destrozan. Y el conflicto va a reaparecer más adelante porque ese que perdió a la larga va a desarrollar resentimientos de no haber podido abordar con mayor valentía el conflicto, sobre todo si el que ganó, como decimos vulgarmente, se lo hace ver o se lo retriega. Pues. Y el otro estilo es el pierde-pierde. El estilo de la guerra. No me importa que yo pierda, pero que tú pierdas. Es como la combinación del gano, pierde y pierdo, gana, ¿no? Pero a la larga pierden los dos por lo que ya hemos explicado. Entonces, el tipo de conducta es ese. No me importa si yo pierdo, con tal que tú pierdas. Y es el enfoque de estos son estilos irracionales. No, los argumentos racionales no funcionan aquí, sino los argumentos, las reacciones emocionales. No es lo más común, pero yo conozco personas que prefieren perder algo, prefieren perder que el otro también pierda también. Y la otra perspectiva es el que él simplemente gana. No me importa lo que el otro haga, pero si yo gano, no tengo problema. Son las personas indiferentes, ¿no? Lo que le interesa es ganar. Ahora, son las cuatro posturas que entiendo en la resolución de conflictos son patológicas. En la resolución de conflictos, patológicas. Son cuatro posturas que son los que hacen que el conflicto más adelante reaparezca. Pero en la transformación de conflicto, el estilo o la perspectiva que funciona es la de ganar, ganar. Y básicamente ganar, ganar a toda costa, porque beneficia a los dos. Y nos ubicamos en lo que es el componente espiritual del conflicto. Vemos que los paradigmas basados en la escasez, la competencia, la individualidad, la fragmentación, es decir, la forma como se ve la vida, y donde se percibe el conflicto como una amenaza, como algo indeseado, algo que no se quiere, es lo primero que lleva a los estilos que habíamos hablado del gano pierde, pierdo gana, etcétera, ¿no? Ahora, en la dimensión mental, que es donde está el saber, ahí no se profundiza en la identificación y la descripción del problema y mucho menos la identificación de las causas. Lo único que se maneja en la resolución del conflicto es el contenido taxativo del conflicto. Hasta allí llega. Por supuesto, al no tener un componente espiritual fuerte y un análisis muy débil, las roces y consecuencias que van a surgir en el plano emocional son evidentemente muy elevados, pues, y es donde está la voluntad de querer resolver los problemas, ¿no? Correcto. Y es una disposición clara de querer resolver el conflicto considerando no solo las necesidades propias, sino las necesidades y los puntos de vista de los demás. Y esto aquí es muy importante, porque aquí es donde se define un aspecto que para mí es fundamental, que es la escalada del conflicto. Si el conflicto escala por temas emocionales, no hay vuelta atrás. El conflicto puede desembocar en venganzas, retaliaciones, impactos ocultos que no se pueden ni siquiera considerar. Entonces, el tema de la inteligencia emocional, que es el componente emocional, deviene también de la inteligencia mental y de la inteligencia espiritual. O sea que todo está ligado una cosa con la otra. No se puede fragmentar el análisis de un conflicto, ¿no? Y la dimensión física está construido en la resolución de conflicto en torno a la inmediatez. Lo que interesa es terminar el conflicto rápido, la urgencia, de manera superficial y rápida, sin prever posibles consecuencias futuras. En cambio, la transformación de conflicto, dejamos de ver la situación como algo indeseado, como dijimos al principio, como algo que nos molesta, como algo que nos incomoda, y lo vamos a ver como, más bien como la oportunidad, y tenemos que tomar conciencia de eso, ¿no? Ya lo habíamos hablado. Y aquí la revalorización del conflicto, entonces, sería fortalecer la capacidad del propio individuo para enfrentar y luchar con circunstancias adversas y ayudar a los demás. Aquí es donde el tema del liderazgo transformador, por cierto, o el liderazgo integral es muy importante, porque el liderazgo integral tiene que asumir proactivamente el conflicto como algo propio y transmitirlo y modelar hacia la contraparte, ¿no? Considerando pues preocupación por los otros. Entonces, en la dimensión espiritual, para transformar el conflicto, bueno, hay que romper los viejos paradigmas, hay que romper, por ejemplo, el paradigma de la competencia por la cooperación.
Si no hay cooperación, no hay trabajo de equipo. Y si no hay trabajo de equipo, el conflicto es algo que hay que manejarlo como un trabajo de equipo. Yo debo decir que... Aló, se cortó. ¿Aló? Sí, siga, por favor. Siga, yo edito. Yo, sí, estoy trabajando ahorita en la mediación de un conflicto y es asombroso cómo cambian las actitudes de las personas cuando se utiliza la metodología de transformación de conflictos, ¿no? Porque ya se elimina el concepto de competencia por cooperación y la escasez por la abundancia y toda esa serie de cuestiones como ejemplo, ¿no? Y vamos a ver el conflicto de manera diferente. En la parte mental vamos a ver el conflicto en su integralidad, con sus partes, con sus descriptores, con sus nudos críticos, causas, relaciones causales, todo eso que en planificación estratégica se utiliza situacional, lo vamos a utilizar para el conflicto. Y eso añade un plus, porque cuando tú vas con eso a que pudiera parecer lógico y frío, pero lo llevas al plano emocional, evidentemente el umbral emocional baja notablemente, ¿no? Y bueno, y la parte emocional, cuando se expresan los valores, el respeto, ¿cómo se llama? Tener claros los valores, pero los valores vienen claros si no tienes los prejuicios. Entonces es un tema de integralidad, ¿no? Y entonces la dimensión emocional es la parte, el componente del conflicto que recoge lo cosechado en la inteligencia espiritual y en el componente mental. Y para mi juicio es el de mayor valor agregado en el proceso, ya que toca un asunto muy sensible, que es el tema de las interacciones humanas, que son muy sensibles y sentimentales y toda esa serie de cuestiones, y muchas partes de los conflictos tienen que ver por temas de desarrollo de iras y toda esa serie de cuestiones que son difíciles de explicar y que lo mejor es llevarlo desde un plano más, digamos, de respeto, de cooperación con el otro. Es muy difícil que una contraparte se vuelva emocional cuando tú lo quieres ayudar, ¿no? Y en la parte de la dimensión física es, bueno, cumplir los acuerdos, soluciones acordadas, ser flexible en algunas cosas, cumplir con los compromisos, en los lazos estipulados, mantener los canales abiertos de comunicación, no caer en el inmediatismo, etcétera, ¿no? Eso es a nuestro modo de ver la gran diferencia que hay entre la resolución de conflicto y transformación de conflicto. El tema de la transformación de conflicto es un tema que desde mi punto de vista está por desarrollar, pero que se pierde de vista porque los grandes problemas del mundo tienen que ver con los malos abordajes de los métodos que se utilizan para abordar los conflictos. Muy bien, eso perfecto. Es lo que... Ender, muy bien, excelente. Una conclusión final rápidamente, Ender, por espacio por tiempo. Definitivamente, este método de transformación de conflicto no se está usando ni se va a usar en la negociación entre gobierno y oposición en el caso de Venezuela. Pero ojalá, y nosotros tenemos una gran responsabilidad de formar, educar empresarios y políticos del futuro de cara a la transformación de Venezuela en otro ambiente político para que haya una verdadera transformación de los conflictos y de los problemas para que estos desaparezcan de forma definitiva. ¿Cómo lo ves tú? Sí, excelente. Por eso que al principio dijimos que si se pudiera medir el costo de un conflicto, yo creo que sería mucho mayor que los costos, las inversiones que se hacen en materia de industria petrolera y los resultados en términos de producción, de gestión de gobierno, etcétera, ¿no? Porque el tema de la transformación de conflictos pone el énfasis sobre la cuestión de crear algo mejor, donde las partes involucradas trascienden al conflicto. Y no es una solución puntual, pasajera, donde se puede quebrar el vínculo, etcétera. Y, por ejemplo, los desacuerdos se ve como aprovechar la diferencia, distintas perspectivas. De pronto yo en tu desacuerdo veo algo que no veía. Entonces yo en base a eso puedo producir soluciones creativas, lo que decía COVID, explorar oportunidades de terceras alternativas y crecer en conjunto. Pero para eso se requiere madurez. Y la madurez es la suma de la inteligencia emocional, mental, espiritual y física. Y sobre todo el nivel de conciencia.
elevar el nivel de conciencia con la el nivel inteligencia. de conciencia. Bueno, y los Ender, valores. muchísimas gracias por este tema. Este tema pique se extiende, es muy complejo. No basta pues con una sola charla. Esto tenemos que seguirlo trabajando a futuro. Y a ustedes, mis Sí. amigos, los esperamos nuevamente en Metaeconomía, donde pueden ver que tenemos propuestas para la transformación del futuro. Abrazos.